Buenas tardes, Felipe. Usted va a exponer su ponencia de programa enseñando. ¿Es correcto, Felipe? Felipe Martínez Cruz. Sí, muchas gracias. Nuestra ponencia en esta mesa se llama Sesgos y Falacias. Ok, muchísimas gracias. Usted está en el nivel, en el orden 4. Correcto, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Siendo las 12 horas, tiempo México, vamos a dar inicio a nuestra mesa de trabajo. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro quinto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2024. Les va a estar coordinando una servidora, la doctora Cecilia Deloya Robledo, y está en apoyo también el maestro Omar Espinosa Herrera, en los cuales ya les ha hecho a ustedes coanfitriones para que puedan presentar su trabajo. La forma de estar manejando nuestra mesa de esta tarde es que voy a dar los nombres de cada uno. Les recuerdo que cada uno tiene de 10 a 15 minutos para el desarrollo del mismo. Posteriormente se les va a indicar el momento en el cual ya están llegando a su tiempo para dar cierre a la ponencia. Le damos la más cordial bienvenida a Beatriz García Aquino y Josin Esteves Martínez con el título de la ponencia La radio estudiantil como espacio de aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad, por poder tener este espacio para compartirles la experiencia que hemos tenido aquí en el Tecnológico, en el Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, luego de aperturar un taller de radio. Y es que nuestra misión como Instituto Tecnológico, y a pesar de que nuestras carreras pues tienen que ver más con ciencia y con tecnología, que no contamos con la carrera de ciencias de la comunicación como tal, pero sin embargo estamos comprometidos con la misión de que tenemos que ofrecer una formación integral a nuestras alumnas y a nuestros alumnos. Por lo tanto, pues decidimos que teníamos que buscar una alternativa para poder desarrollar en ellas y en ellos la habilidad de la comunicación, porque aunque al decir que no tenemos la carrera de comunicación, que no estamos formando a lo mejor profesionales que se van a dedicar a los medios como tal, o a la política, o que van a estar frente a un micrófono o a un escenario, la verdad es que la habilidad para poder comunicarnos, para poder expresarnos de la manera correcta es fundamental. Decíamos, o yo les comparto a las chicas y a los chicos, desde que tienes que exponer en tu clase, desde que tienes que defender un proyecto en algún concurso, desde que a lo mejor llega tu examen profesional, tienes una entrevista de trabajo, te toca liderar un grupo, vas a dar una conferencia para difundir ciencia o tecnología, requieres de tener esta habilidad y de sentirte con la confianza y con la seguridad. Bueno, encontramos que en la radio había la herramienta ideal para poder desarrollar estas habilidades de una manera muy dinámica. Sabemos que la radio y en específico la radio estudiantil pues tienen toda una historia de cómo ha contribuido precisamente a desarrollar y a potencializar las habilidades de las alumnas, de los alumnos, y además creímos que en esta época, que en la actualidad, pues era una alternativa muy factible, era una alternativa ideal, porque pues ahora con los equipos con los que disponemos y con los que contamos, que tenemos muy a la mano, como un teléfono celular, como una laptop, pues ya se puede hacer un contenido para radio. También tomamos en cuenta pues que en la actualidad los niños, los adolescentes, los jóvenes pues están tan familiarizados, tan apegados con los dispositivos tecnológicos, que las escuelas y quienes nos dedicamos a la educación pues tenemos como que la obligación de utilizar esas herramientas, de acercarnos a esas herramientas
para poder conectar con ellas y con ellos de una manera muy directa. De alguna forma, pues poder entrar a su mundo para poder entablar una comunicación y saber que los estamos tomando en cuenta y que estamos de acuerdo a sus tendencias, a sus gustos, a sus intereses. Entonces, pues de ahí que dijimos, esta alternativa nos conviene bastante. Por otra parte, tomamos muy en cuenta que estamos en una región, la Mixteca Poblana, una región conocida o clasificada por sus limitaciones, porque sus comunidades de pronto presentan altos niveles de marginación y lo que representa pues que también haya limitaciones en las escuelas. Esto nos obliga a nosotros a buscar cómo impartir una educación de manera integral, más allá de tener algunas limitaciones. Incluso si nosotros tomamos en cuenta los objetivos de la ONU del desarrollo sostenible, pues habla de esto, de poder impartir una educación inclusiva, tomando en cuenta a todas y a todos, y por lo tanto, pues tenemos que buscar esas opciones, esas alternativas que sí nos permitan poder incluir a todos, poder ocupar herramientas que les sirvan a todas y a todos ellos para, decíamos, potencializar estas habilidades. Es así como pues nace esta historia del Tecnológico de Acatlán de Osorio con la radio. Nosotros iniciamos con radio desde el 2007, la institución inició con un programa de radio en el que participaban docentes, investigadores, compartían temas de ciencia, de tecnología, difundían un poco las actividades de la institución. Pero nos dimos cuenta de que si somos una institución educativa, teníamos por fuerza que integrar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos y que además nuestros contenidos de radio tenían que tener esta perspectiva jovial, fresca y que pudiera conectar con la audiencia joven. Así que a partir del 2015 decidimos que teníamos que ser un equipo de colaboradores, de alumnas y de alumnos para que nos apoyaran a crear y a hacer este programa de radio. También dijimos, no los podemos dejar solos. Ay, se me olvidaron las diapositivas, pero bueno, es lo de menos. Dijimos, no los podemos dejar solos, hay que darles un acompañamiento, una asesoría para que puedan participar en el proyecto, pero con la confianza y con los conocimientos. Entonces dijimos, vamos a crear este taller para poder respaldar la participación de las chicas y de los chicos. Quisimos hacerlo a través incluso de crear un plan de estudio, de que se ofreciera como un taller optativo para todas las carreras y que además les otorgara un crédito que contara académicamente para ellos, un crédito dentro de los créditos complementarios. Entonces, pues hicimos este plan de estudios, esta propuesta, que además me gustaría comentar pues que este trabajo lo entregamos como trabajo extenso a quien organiza este congreso para que pueda ser publicado y para que pueda ser o para que puedan tener acceso quienes estén interesadas, interesados, a lo mejor en también implementar estas actividades o estas alternativas en su escuela, porque decíamos, somos una escuela donde no tenemos la carrera de ciencias de la comunicación, entonces no tenemos los espacios, no tenemos el equipo o las herramientas profesionales, por decirlo así, pero ocupamos las cuestiones más elementales que creo que todas y todos podemos tener, y entonces este taller o esta alternativa se podría implementar incluso en escuelas de educación básica. Por lo tanto, nos interesa mucho que este plan de estudios y que esta propuesta pues pueda ser pública, que a lo mejor le pudiera servir de algún momento a alguien que también vea en la radio una alternativa para desarrollar habilidades de comunicación en los alumnos. Y bueno, ¿qué contenidos tiene nuestro plan de estudio, que decíamos, pues ya se imparte como un taller optativo que está dirigido a todas las carreras? Pues hablamos desde que iniciamos detectando en conjunto con las chicas y los chicos cuáles son sus problemas en cuanto a hablar, en cuanto a escribir, en cuanto a leer,
porque finalmente queremos dirigir todas las asesorías y el acompañamiento muy personalizado también a los problemas que ellos identifican que tienen. Entonces, pues empezamos desde hablar qué problemas tenemos. El dominio de nervios siempre creo que es lo que expresan los chicos básicamente en un 99%, que el gran problema son los nervios. Entonces, pues desde ese tema, desde poderles ofrecer alternativas, herramientas, tips, recomendaciones para ir superando este problema que además siempre les comento a las chicas y a los chicos que es el miedo número uno que puede existir, ¿no? Que hay más personas que le tienen miedo a hablar en público que personas que le pueden tener miedo a la muerte. Entonces, que no están solas, que no están solos, que es un miedo que compartimos muchísimas personas, pero que sí se puede superar siempre y cuando pues le dediquemos el interés, el tiempo y el trabajo. Entonces, pues a partir de hacer un diagnóstico, de ver qué elementos o qué temas podemos ir desarrollando, pues fue que creamos el contenido de este taller que se imparte a lo largo de 2 semestres. Decíamos, pues hacemos prácticas, es bastante dinámico y tenemos la fortuna de contar con ese espacio de radio para llevar a la práctica todo lo que vamos aprendiendo en este taller. Sobre los resultados, ¿qué resultados hemos tenido de este taller? Y yo creo que es lo que le da validez a lo que estamos haciendo, poder palpar realmente que estamos aprovechando esta actividad, que sí hay un beneficio. Uno de los resultados es que hacemos este programa que es Espacio, se transmite por la frecuencia de SICOM Acatlán 95.3 semanalmente, un programa para divulgar ciencia, tecnología, temas de cuidado ambiental, pero pues con un lenguaje cercano, con un lenguaje sencillo dirigido al público en general y decíamos pues hecho por las chicas y los chicos que participan en este taller. También porque nos interesa pues que sean contenidos que empaten con el interés del público joven, porque pues finalmente somos una institución que requiere pues enfocarse en esta audiencia en particular. Bueno, a partir de que ahí nos damos a conocer otras estaciones de radio, por ejemplo, Tex-Mex 97.1, pues nos abre el espacio para que creemos contenidos para su programa de Martes de Terror, que es la producción de algunas cápsulas que precisamente narran relatos de terror y que se transmite todos los martes a las 10:30 de la noche. Y bueno, las chicas y los chicos pues están haciendo este trabajo. La verdad que hemos descubierto verdaderos talentos para hacer estas cápsulas y es muy satisfactorio ver el interés que pueden llegar a ponerle las chicas y los chicos al momento pues ya de estar creando sus contenidos. Otro de los resultados es que también alguien que nos contacta es una radio comunitaria, la radio comunitaria de San Jerónimo Zayacatlán, y que nos pide pues la producción de una cápsula con contenido de educación, de ciencia, de tecnología, para transmitirla igual de manera semanal y pues que también las chicas y los chicos pues se enfocan en poder crear estos contenidos con la participación de docentes y de investigadores de nuestra casa de estudios. Otros programas ajenos a la institución, por ejemplo, el programa WebQuicks de SICOM Acatlán también nos pide crearle contenidos, de temas de tecnología, de cómics, de videojuegos, etcétera, en donde pues también nuestras chicas y nuestros chicos pues participan haciendo cada semana una cápsula para este programa. Y bueno, a partir de que las chicas y los chicos se dan a conocer en estas emisiones, pues incluso les han solicitado su participación para programas, pues que ya nada que ver con nuestra institución y que ellos ya están participando como colaboradores o colaboradoras en otras emisiones como radiáticos, como oficios y profesiones, que bueno, ya son completamente ajenos a nosotros, pero que ya están también ahí incursionando nuestras chicas y nuestros chicos. También a partir de ahí elaboramos o producimos un podcast para poderlo difundir en plataformas en internet como Facebook, como TikTok, como YouTube. Y entonces pues estamos ahora sí que explotando todo este material que estamos haciendo en el taller. Y bueno, finalmente
pues hemos llegado al punto de que las chicas y los chicos pues se han animado incluso a participar ya en concursos a nivel nacional, por ejemplo el concurso nacional de spot de radio del INAI. Y bueno, aunque no hemos logrado alguno de los primeros lugares, me da muchísimo gusto pensar que los chicos y las chicas pues ya se sienten con la seguridad y con la confianza de poder participar en un concurso de este nivel y con escuelas que sí tienen la carrera de ciencias de la comunicación, que a lo mejor sí pueden tener o producir contenidos a nivel profesional, pero que desde aquí, desde nuestro pequeño taller, pues también podemos hacer grandes cosas para poder estar participando en estos eventos. Entonces, básicamente, ese es el objetivo de nuestro trabajo, poder difundir lo que hemos logrado con nuestro taller y que finalmente deseamos no es que requiramos de algo especial o profesional y que todas y todos podríamos hacerlo y lo dejamos ahí al alcance de todos quienes les pudiera interesar. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, muchísimas gracias al Tecnológico Nacional de México, Campus Acatlán de Osorio de Puebla. Y bueno, en voz de Beatriz García Aquino, muchas gracias por su ponencia. Abrimos un pequeño espacio para preguntas y respuestas, por lo que les pido levanten la mano y empecemos a darles. Ok, yo tendría una pregunta, estimada ponente. ¿Cuáles fueron los retos con los cuales se enfrentaron ustedes, sobre todo porque hizo hincapié de que no tenían los conocimientos? No es la licenciatura como tal, sino están incursionando. ¿Cuáles son los principales retos que encontraron? Eh, Primero que nada, animar a las chicas y a los chicos, el que pudieran tener la seguridad y la confianza. Creo que al principio era uno de los talleres que a los que más miedo le tenían, por decirlo así, y que pues no se animaban el hecho de que yo les dijera, sí, vamos a poner en práctica lo que vamos a aprender y además lo vamos a hacer un programa en vivo, pues es algo que les imponía mucho. De hecho, yo siempre les digo, lo que hacemos aquí, pues no es como lo que se hace tal vez en cualquier clase, porque no es un ejercicio que se va a quedar dentro del aula, no es un trabajo que va a quedar entre nosotros, sino que va a salir al público, que se va a exponer, que va a representar a nuestra institución, y entonces tenemos un compromiso bastante alto. Eso es algo que de pronto les impone a nuestras chicas y a nuestros chicos y a lo mejor ahí es donde más nos cuesta poderles dar este acompañamiento cercano, personal muchas veces, para que puedan sentir la seguridad. Otros retos, pues decíamos, en la actualidad, con los dispositivos tecnológicos que tenemos, no podemos decir que hay limitaciones, ¿no? Que a lo mejor sí hemos buscado contar con un poco más de equipo, sí hemos tenido ese apoyo, pues nuestros contenidos, todo lo que hacemos sí llega a transmitirse al aire y pues es muy satisfactorio, pero creo que lo más difícil sería esto, el poder darles el valor y el poder tener esa actitud y disposición por parte de las y de los jóvenes, pues que muchas veces llevan a lo mejor años arrastrando estos problemas de seguridad o de timidez o de personalidad. Muchísimas gracias. Le damos las gracias por su ponencia, por compartir estas valiosas experiencias que sé que los que están conectados les van a servir. Y bueno, le hago el comentario de que su constancia será enviada de manera digital al correo que ha proporcionado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, le damos la bienvenida al maestro Omar Israel Espinosa Herrera. Él va a dar la ponencia del podcast educativo en América Latina, representando a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Les recuerdo que tiene máximo 15 minutos y posterior al tiempo se estaría abriendo la ronda de preguntas. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctora Cecilia Deloya. Gracias por la oportunidad que se me otorga para participar en este quinto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, representando a mi Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla. Y precisamente aunado un poco a lo que ha platicado Betty aquí anteriormente, y bueno, le digo Betty porque la conozco ya desde hace algunos años de este mismo medio, de Catlán de Osorio, y bueno, pues algo aunado a lo que ella ha comentado, es precisamente la educación a través de nuevos sistemas digitales, utilizar la tecnología, la información y los nuevos parámetros y las nuevas plataformas digitales para la educación siempre son fundamentales. Si bien la educación debe ser comprendida como un tema de análisis, como un tema de evolución, como un tema de entregar conocimiento a las y los alumnos a través de un sistema y a través de un modelo básico que ya conocemos todos, que es el presencial, finalmente también las tecnologías de la información y comunicación ayudan muchísimo a este proceso. Por ello, me he permitido pues dar un poco de acción a lo que es el podcast. Yo me dedico al podcast, tengo 32 años haciendo radio, 28 de esos 32 hoy he colaborado como periodista en varios medios de comunicación, me dedico al periodismo, además de la academia y a la producción de podcast, en la experiencia que me ha permitido este tiempo aglutinar y tener para presentar nuevos modelos que, insisto, son plataformas digitales para la educación en México y atreviéndome un poco a conocer pues los parámetros y el trabajo que se realiza en todo nuestro continente, en América Latina, he desarrollado esta ponencia que hoy presento a todos ustedes. América Latina pues ha experimentado un crecimiento significativo con el uso de podcasts educativos, posicionándose como una herramienta clave para la formación y el aprendizaje en la región. Pensemos en un podcast que genera imágenes acústicas, que desarrolla lenguaje sonoro y que sobre todo permite la participación de las audiencias, el feedback, la retroalimentación, la ida y vuelta. Pensemos en ello a través de un sistema no solamente de audio sonoro o de sonoridades en audio para el entretenimiento, la música, cápsulas, en fin, cuestiones que no tienen nada que ver con la retroalimentación. Cuando hablamos de un podcast educativo, hablamos de la retroalimentación para entregar tareas, para entregar actividades, para que exista el debate universal que se presenta siempre dentro del ámbito educativo. Este fenómeno del podcast y de utilizar herramientas digitales, sobre todo sonoras, responde a la necesidad de adaptar la educación a las nuevas tecnologías y a las exigencias de una audiencia cada vez más digital y conectada. Hoy en día, déjenme decirles que me puse a investigar, y hoy en día el 70% de los latinoamericanos escuchamos podcast al menos una vez por semana, y el 60% de estos centran su atención en temas educativos. Estamos hablando que de cada 100 personas, 70 escuchan podcast a la semana y de estos 70, estamos hablando de que 40 lo ubicamos en sistemas o en podcast educativos. 40 personas de cada 100 en Latinoamérica. Más adelante voy a dar algunos datos y van a escuchar algunos datos de cómo está pues la métrica y la estadística de escuchas en América Latina, pero estamos hablando de 4 por 100, 4 por 10 o 40 por 100 personas que escuchamos podcasts educativos y muchos de nosotros no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Ahí ese es el reto para quienes producimos podcast y para quienes nos dedicamos a la academia de poder concretar este término de entretenimiento junto con la educación. Uno de los aspectos más interesantes de los podcasts en América Latina que he revisado es la temática. Los temas más populares incluyen educación y tecnología, desarrollo profesional y emprendimiento, salud y bienestar, ciencia e innovación y cultura y sociedad. Pero los temas hablan de manera general. Por ejemplo, la salud, podemos hablar de deporte, de cultura, de política, la salud en la política, el emprendimiento no solamente económico, sino el emprendimiento empresarial dentro de familias. En fin, los temas se van desarrollando por subtemas o por temáticas o por tópicos, ¿no? Un tema y un tópico. Estos tópicos, tal cual lo vemos en una academia, serían las secuencias didácticas o los temas que normalmente vemos en alguna clase y no nos damos cuenta cuando lo estamos viendo en un podcast auditivo sonoro. Estoy hablando solamente de auditivos y sonoros. Ahí vienen también los podcasts audiovisuales, los que se ven
y se escuchan a través de YouTube o de plataformas también como Spotify, que ya permite tener video, y es ahí donde nosotros podemos comenzar a desarrollar este trabajo. Los contenidos permiten a los oyentes mantenerse actualizados sobre áreas claves de interés. El acceso a las temáticas es facilitado por diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast, iVoox, Spreaker y Buzzsprout, entre otras tantas plataformas, que permiten a los oyentes, a los escuchas, en primera instancia como públicos, de cualquier país, acceder fácilmente a los contenidos desde cualquier dispositivo. El reto de nosotros es ahora poder desarrollar un trabajo más claro en el principio de la audiencia, de generar una audiencia. Esto es, que nosotros podamos, con nuestros contenidos, llamar la atención de nuestro público y convertirlo en audiencia. Las audiencias tienen por característica, entre otras tantas, pero las más principales son la lealtad y la disponibilidad inmediata del material, es decir, la lealtad que tiene la audiencia en seguirnos escuchando y la disponibilidad que nosotros tenemos para que ellos adquieran este material. Me voy a permitir colocarles, reproducirles el episodio 121 de mi podcast, que se llama Bien y a la Primera, que tengo alojado en varias plataformas, entre ellas Spotify, iVoox y Amazon Music. Pueden ustedes escuchar el podcast, dura 4 minutos. Regresamos y hacemos algunas consideraciones finales. Bien y a la Primera, con Omar Espinosa. Hablemos de el podcast educativo en América Latina, pero hagámoslo bien y a la primera. Los podcasts, descendientes directos de los programas radiofónicos de antaño, surgieron a principios de la primera década del año 2000. Aplicaciones como iTunes y Spotify le dieron un espacio importante y a partir de 2015 experimentaron un gran auge. Hoy, los podcasts se cuentan entre los contenidos de audio más populares en Internet, abordando una amplia gama de temas que van desde el entretenimiento hasta la ciencia. Un podcast puede tratar sobre diversos temas: entretenimiento, opinión, noticias, reseñas, ciencia y mucho más. El límite es la creatividad de su conductor o conductora. Este formato puede ser una herramienta didáctica útil, aportando beneficios directos a maestros y a estudiantes. Los métodos tradicionales de enseñanza basados en la lectura pueden provocar fatiga y falta de atención. Los podcasts informativos y educativos ofrecen un cambio de ritmo que ayuda a mantener la atención del alumno y entrena su capacidad de escucha. Además, facilitan la conversación que da contexto al conocimiento y lo afianza, siendo una excelente oportunidad para que los alumnos con dificultades visuales y de atención accedan a los materiales de clase de forma más amigable. La capacidad de escuchar y entender un idioma es fundamental para aprenderlo. Los podcasts son una herramienta invaluable para ejercitar esta habilidad. Los docentes pueden involucrar a los estudiantes en la elección del podcast que más les interese, fomentando así un mayor interés y control sobre su aprendizaje. Y los podcasts académicos suelen citar diversas fuentes, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de investigar y validar la información, promoviendo el pensamiento crítico a través de la investigación y discusión en clase. En América Latina, diversos creadores han adoptado los podcasts para ofrecer contenidos educativos que abarcan desde la historia hasta la ciencia. Aquí algunos ejemplos. Bien y a la primera. Mente en Desarrollo, un podcast mexicano que explora la psicología y el desarrollo personal, abordando temas como la inteligencia emocional y la resiliencia. Ciencia en Bicicleta, desde Colombia, combina ciencia y divulgación en un formato único. Aula Abierta, se centra en la educación inclusiva y el aprendizaje a lo largo de la vida, abordando temas como la pedagogía y la tecnología educativa. Elemental, es un proyecto chileno que se centra en temas medioambientales, entrevistando a expertos que promueven el cuidado del planeta y su biodiversidad. Exploradores del Saber, desde Argentina, se sumerge en la historia, la ciencia y la cultura, llevando a los oyentes en un viaje educativo.
Estos ejemplos destacan la diversidad de temas y enfoques dentro del ámbito educativo en América Latina. Desde México hasta Argentina y Colombia, la región está experimentando una revolución educativa a través de los podcasts, una potente plataforma que ofrece infinitas oportunidades de aprendizaje y crecimiento intelectual. Yo soy Omar Espinosa. Sigamos haciendo radio. Llámalo podcast. Bien, y a la primera. Sigamos haciendo radio. Bien, este es el trabajo que yo realizo como productor de podcast, como productor de podcast, y que, bueno, pues permite también tener esta comunicación con varias o diversas áreas de trabajo. Bueno, si ustedes están interesados, yo tengo esta cápsula, este podcast, vamos en el episodio 130 y tantos, voy en el episodio 130 y tantos, pero les voy a pedir que, bueno, si quisieran ustedes poder ingresar o conocer un poco de este trabajo, pudieran hacerlo pues metiéndose al código QR que aparece aquí en pantalla. Ahí aparece directamente el enlace, la liga para poder pues participar, conocer de mi trabajo en podcast. Bien, más allá de ello, me gustaría también a ustedes continuar platicándoles y ya para ir cerrando esta presentación sobre el acceso que les decía yo y que tenemos a estas dinámicas de trabajo. La comunicación o la intención de la comunicación educativa, estoy tratando de quitar aquí la pantalla, convertirla en dos partes, perdón, ya dejé de compartir todo. Bien, voy a volver a compartir la página, pero ahorita se los paso por chat también esta información. Ya para ir finalizando, comentarles pues que el acceso a la información es amplia. Pero cabe aquí una pregunta para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué hace que los podcasts educativos sean tan atractivos para la audiencia joven, especialmente cuando el 45% de los oyentes, los que les decía yo hace rato, tenemos o tienen, bueno, tienen, yo no tengo eso, pero entre 18 y 34 años de edad? Y la respuesta radica en la combinación de factores como la flexibilidad, la interactividad y la accesibilidad para los oyentes, pero también para quienes producimos podcast está la fundamentación de la producción. Y la producción se destaca a través del lenguaje sonoro, a través de la narrativa y la narración. El crecimiento del podcast es enorme y de hecho la diversificación de formatos que incluye la incorporación de video y texto abre nuevas pautas y nuevas puertas para atraer audiencias más amplias y ofrecer experiencias de aprendizaje más completas. La gran pregunta aquí para todos y cada uno de ustedes, que ojalá y la puedan responder ahora, es: ¿podrán estos desafíos frenar el avance de una herramienta que está revolucionando la educación en la región? ¿O serán las oportunidades que finalmente impulsarán su consolidación como un recurso educativo e indispensable? Es decir, el podcast ya se convierte en un recurso educativo indispensable. Recordemos los años 70, 80, incluso los 90, y todavía se siguen utilizando en algunos lados las telesecundarias en nuestro país, en México, o la educación a distancia a través de antenas o a través de la digitalización. Después entró el Internet y hoy nuevas herramientas nos permiten tener más educación para nuestra sociedad. Hasta aquí mi participación. Gracias y quedo abierto para cualquier pregunta que tengan ustedes. Muchas gracias, maestro Omar Espinosa. Y como bien decía, ha dejado preguntas al aire para que empecemos a reflexionar al respecto. Y bueno, abrimos nuestro segmento de preguntas, por lo que les pido levanten la mano para que se les dé la palabra También lo pueden hacer a través del chat. del chat. Luis, ¿te escuchamos? Bueno, primero que nada, muchas gracias y felicidades a los ambos ponentes. Para Omar, rápidamente, bueno, creo que fue muy clara la presentación, la ponencia. Gracias. Eh, yo, Mi pregunta va más sobre los formatos, porque creo que sí hay una gran variedad de formatos de podcast y por lo que escuché en el que tú haces, eh, es bueno, hay mucha producción, hay un guión bien establecido. Eh,
Y creo que la mayoría de los podcasts, al menos los más famosos o los que están siendo más tendencia o los que incluso las audiencias más jóvenes escuchan, eh, tienen a lo mejor menos producción, son más diálogos, son eh, no sé, ahí quisiera más bien conocer tu opinión al Bien, respecto, porque creo que ha descendido un poco la calidad de la producción radiofónica a partir de los podcasts, sobre todo de este tipo, aunque por supuesto hay unos muy buenos podcasts de cualquier estilo, pero en tu opinión, ¿cómo claro. va esta tendencia y para dónde Claro, nos lleva? mira, me gusta ver las cosas de desde una perspectiva diferente y encontrar las oportunidades en cualquier adversidad. Y tú me mencionas que están reduciendo lo que es la calidad en la producción de podcast. Y yo que te diría que por ser un elemento nuevo, no es que esté reducido, es que está iniciando la producción de podcast. Ese es el reto que tenemos para poder en las universidades como en la Facultad de Ciencias de la Comunicación tenemos varias materias y una de ellas es lenguaje sonoro. Me encargo de decirles a los alumnos lo que es necesario para la producción de un podcast, que no solamente es salir al aire, sino es toda una proyección, una planeación, una estrategia y una acción a desarrollar que permita al final la evaluación. Y este es un proceso que se tiene en un semestre completo y ellos terminan haciendo podcast. Yo te diría que por ahí nosotros tendríamos que empezar a determinar cuáles son los elementos que permitan a las y los alumnos, a las y los creadores de contenido y a quienes estén interesados en contenidos de podcast, darles las herramientas necesarias. Tuve la oportunidad de concluir un estudio en nuestra facultad como especialista en ciencias en comunicación de la ciencia, como especialista en comunicación de la ciencia. Y mi tesina, más bien mi tesina, bueno, fue una tesis, pareciera como tal, pero no lo fue. Mi tesina terminó siendo un manual para la producción de podcast científicos que, bueno, pues estará en el repositorio de la UAB en muy poco tiempo y que podríamos compartirlo también acá. Yo creo que tu comentario al respecto de Luis, de lo que se está haciendo y de que se demerita un poco la producción, yo creo que estamos iniciando, estamos en pañales y hay que decirle a la gente que si quieren hacer producción, que tienen que hacerlo bajo un rigor y que hay herramientas, acá hay instituciones como la de Betty Aquino allá en Acatlán de Osorio, como nuestra máxima casa de estudios, la UAP, aquí y en todas las unidades académicas al interior del estado que pueden acceder a este tipo de información y abierto, por supuesto, también a que puedan pues contactarme. De hecho, me estoy atreviendo a poner ahí en pantalla este código QR para que ustedes puedan escanearlo y ahí pueden encontrar todo lo que yo hago para que podamos estar en contacto y con gusto participar con ustedes abiertos a esta posibilidad de la educación que también nos da como prioridad y como fundamento nuestra máxima casa de estudios. Gracias, Omar. Pasamos a la otra pregunta de Itzao. Y bueno, para el ponente solamente estaría solicitando dar una respuesta breve porque Breve. estamos sobre tiempo. ¿La escuchamos, Itzao? ¿Que es Betty? Sí, sí, Hola. soy yo también. Omar, tú como Dime, Betty. productor de podcast, ¿qué aspectos tomas en cuenta para elegir un buen tema para el podcast educativo? Para el podcast educativo, fíjate que es una extraordinaria pregunta. Y lo que baso es la cotidianeidad, es decir, lo que vive la gente al día, todos los días. Todo, yo lo digo en comunicación de la ciencia, todo es ciencia, pero todo es comunicación, todo es información, todo nos corresponde conocerlo a todos. Entonces, cuando quiero elegir un tema educativo, planteo qué es lo que está en el contexto social, política, económica, cultural, entretenimiento, salud, y lo establezco además también y lo voy cerrando hacia parámetros muy generales y lo voy cerrando a una comunidad, a otra comunidad, a otra comunidad. Por ejemplo, y rapidísimo, en el caso de Acatlán de Osorio, pues bueno, a lo mejor toda la artesanía de palma que tienen podría ser una buena opción para educar a la gente, no solamente a la creación de elementos de palma, sino además de artesanías de palma, sino además a que la gente conozca la palma afuera de Acatlán de Osorio y que además puedan exportarlo y que además puedan concientizar que lo que vale es lo que vale y no hay que andar regateando. Te das cuenta de un solo hecho, que es una artesanía de palma.
todo lo que se puede hacer y con esto ya te armé toda una idea para un podcast de todo el año. Entonces, ahí están las ideas. Métanse a la localidad, pensar, pensar global, actuar local. Gracias. A la orden. Muchas gracias. Antes de continuar, la siguiente ponencia está a cargo de Alejandra Valderas Guevara y David Chávez Pérez. Ya tienen para poder empezarlo a compartir, si así lo gustan, o abrir su cámara. Para las personas que nos encontramos conectados en esta sala, les hago la cordial invitación a que respondan las indicaciones que tienen en el chat de esta sala número 3 con la finalidad de recibir su constancia de asistencia y de igual forma contestar la encuesta de participación. Los escuchamos, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta ponencia. Mi nombre es Alejandra Valderas y junto a mi compañero David Chávez, el día de hoy abordaremos un tema que nos ha parecido importante y le quisimos dar la relevancia que se merece, ya que ha sido un tema tabú por muchos años y queremos exponer la importancia de las radios comunitarias en la vida social. En esta presentación abordaremos la importancia de la educación sexual para niños y adolescentes en las radios comunitarias. La educación sexual para niños y adolescentes es un tema que ha sido complicado abordar libremente a lo largo de los años. Esto ya que se considera algo innecesario en las escuelas y familias, porque pues pone la excusa, ¿no? De que están pequeños todavía para saber sobre sexualidad. Sin embargo, debemos saber que la sexualidad no solo son relaciones sexuales. La sexualidad también abarca otros ciclos de nuestra vida y otros aspectos como lo son las identidades y papeles de género, los temas de sexo, la orientación sexual y entre muchos otros. Obviamente no se trata de bombardear a los niños con un sinfín de temas complejos, sino que se trata de una educación gradual e integral que se adapte a las necesidades de estos niños y adolescentes. Esto con el fin de que se mantengan informados respecto a temas que realmente les competen, aunque no se suelan abordar. En la actualidad, sabemos que gracias al Internet y a los medios masivos, los niños y adolescentes están más expuestos a consumir contenido que es agresivo y sexualizado, pero realmente no tienen idea de lo que están viendo o escuchando, o si lo que ven encaja con su realidad. Es aquí donde consideramos que entran las radios comunitarias, ya que su papel para la difusión de temas importantes como la educación, la cultura y el desarrollo comunitario es una pieza clave para la educación sexual de los más pequeños de nuestras familias. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias define la radio comunitaria en base a tres características. Esta es una organización del tercer sector, o sea que es sin fines de lucro, busca mejorar las condiciones sociales y la calidad de vida de la comunidad y tiene participación de la comunidad en la creación del contenido enfocado precisamente en sus inquietudes e intereses. La radio al servicio de la educación y el desarrollo informa de manera profunda acerca de los temas seleccionados con un lenguaje claro y accesible. Busca enseñar nuevas habilidades para quienes escuchan esos contenidos y motiva a las personas a reflexionar. La radio y la educación. Creemos que estos dos van muy de la mano y son muy importantes, especialmente en las comunidades donde el acceso a otros medios pues es limitado. Esto porque toma un papel de aula abierta, ofreciendo programas educativos que complementan la educación formal y la educación familiar, la que recibimos en casa. En esta ola debemos destacar la divulgación científica, la promoción de valores, como son la solidaridad, la igualdad, respeto. Y esto ayuda a brindar herramientas y conocimientos para que las personas puedan tomar decisiones más informadas y puedan mejorar su calidad de vida.
También la radio comunitaria logra todo esto gracias al uso del lenguaje sencillo y adaptado a la comunidad, ya que tienen la cercanía con las comunidades y pueden tener una programación diversa y participativa, que acompañe y amplifica la voz de todos estos miembros de las comunidades que pues sí quieren expresarse. Hoy en día, las redes sociales son un foco principal para los creadores de contenido de educación, ya que lo consideran como un medio rápido para llegar a las personas e informarles acerca de temas que les puedan interesar. Sin embargo, no consideran que esto no puede llegar a todos los públicos o que hay personas que no pueden acceder a ellas por los recursos que se necesitan, como la conexión a Internet. Por esto elegimos resaltar la radio comunitaria, que es un medio de fácil acceso, que no necesita conexión a Internet y tiene la ventaja de que al ser cercana con las comunidades puede haber personalización de temas, pues está inserta en esta misma comunidad y las personas pueden expresar sus inquietudes y que se resuelvan por medio de esta radio. Respecto a las etapas, puedes pasar. Gracias. Sí, ya con este contexto hay que mencionar que existen etapas ideales para hablar con los niños sobre sexualidad. Es importante adaptar el contenido producido acorde a su edad y su desarrollo cognitivo. Y pues las etapas que identificamos para abordar el contenido son las siguientes. La infancia temprana, que va de los 0 a los 6 años, en donde se abordan los nombres de las partes del cuerpo, la higiene y el afecto. La niñez media, que va de los 7 a los 12 años. Aquí se explican los cambios físicos de la pubertad, la reproducción y los métodos anticonceptivos de forma clara y sencilla, además de fomentar preguntas y la escucha activa de sus inquietudes. Respecto a la adolescencia, que va de los 13 a los 19 años, se profundiza en temas como el consentimiento, relaciones saludables, orientación sexual e identidad de género, además de que se ofrece información detallada sobre enfermedades de transmisión sexual y prevención de estas. Teniendo ya todo este contexto y toda esta información, nosotros quisimos hacer una propuesta hacia las radios comunitarias para tocar estos temas que son tan importantes para las infancias y para las adolescencias, ya que esta información es muy escasa en las escuelas, en las familias, muchas veces no se habla de esto. Entonces, para esto, en Infancia Temprana hicimos una propuesta de cuentos y canciones que se les enseñen a los niños sobre higiene personal, partes del cuerpo, aprender a decir que no, porque muchas veces esto pues los ayuda a la hora de estar en una situación de riesgo, identificar a su persona de confianza para en caso de sufrir alguna situación delicada, pues puedan acudir a ellos. Elegimos esto porque los niños chiquitos son muy propensos a repetir lo que escuchan, entonces consideramos que una canción o un cuento les puede, pues, beneficiar para aprender un poco de estos temas. Seguimos con la niñez media, en donde elegimos radionovelas para un público infantil, ya que los mantiene un poco más de tiempo entretenidos, pero al mismo tiempo están aprendiendo, o bloques musicales con cápsulas informativas que estén pues escuchando su música y les salgan tips, información que les sirva realmente y no solo que sea entretenimiento, pero que también se puedan educar. Por último, en la adolescencia elegimos los podcasts y entrevistas, un formato un poquito más largo, en donde se hablen de temas como el sexting, métodos preventivos, diversidad sexual pues, de manera objetiva, todos estos temas de manera neutro para resolver las inquietudes de estas juventudes. Esto pues resulta en que los niños y los jóvenes estén informados, sean conscientes, tomen decisiones seguras y se desarrollen muy felices. Sí, si abordamos integralmente cada una de estas etapas de aprendizaje con los bloques que sean llamativos y adecuados para cada población,
según su rango de edad. Justo podemos contribuir a derribar mitos y prejuicios altamente arraigados en la sociedad, lo que repercute en una mejora en la calidad de vida de nuestras comunidades. Esperamos que ante la falta de documentación respecto al tema, esta propuesta sea un parteaguas que permita a nuestros compañeros llevar a cabo sus propios proyectos y documentar los resultados de estos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos a los compañeros por su tan interesante ponencia y bueno, abrimos unos minutos haciendo la misma dinámica, por lo que les pido levantar la mano para quien tenga alguna pregunta en cuestión a los ponentes. Ok, bueno, una pregunta que yo tendría, compañeros, va en referente a cuáles consideran que serían los retos para poder lograr este tipo de proyecto. No sé quién quiera contestar de ustedes dos, Sí, Alejandra o David. sí, bueno, uno de los retos que nosotros encontramos es que los padres de familia a veces como tienen esta idea de que la sexualidad solo son relaciones sexuales y que son temas ya para más adultos, se les dificultaría ponerle este material a los niños chiquitos para que empiecen a aprender. Sí, además, complementando esta respuesta de mi compañera, me gustaría decir que también es un reto la objetividad de la información, porque justo hay muchos prejuicios y muchos sesgos que harían que sea algo difícil que hasta eso los niños y las personas encargadas de la radio puedan abordar todos los temas competentes de una forma objetiva y que no se caigan en prejuicios o digan, ah, no, eso no, porque no sé, no me gusta. Entonces es cosa como de buscar la neutralidad y la objetividad a la hora de que el contenido llegue a los chicos, ¿no? A los niños y que puedan eh, como absorber de esta información de manera sin prejuicios, porque a veces los prejuicios familiares son muy, muy fuertes en estas comunidades, en general en nuestra sociedad. Perfecto. Muchísimas gracias, compañeros, por compartir. Y bueno, damos pie y damos inicio y la bienvenida a la radioactiva La Voz del Mar de Oaxaca, México, con su tema Programa Enseñando a Nuestra Gente, Sesgos Cognitivos y Falacias. Está conectado ya con nosotros. Bienvenidos Felipe Martínez Cruz y Laura Pavón Chagoyán. Si gustan, tienen las credenciales para poder dar su ponencia. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues comienzo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Karen Pavón Chagoyán, originaria del Estado de México, y soy cirujano dentista egresada de la FES Iztacala por la UNAM. Y es un gusto saludar a todos los que nos acompañan en esta mesa el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar con el tema, pues quisiera platicarles un poquito sobre nuestro grupo denominado Shunko Shinkansen, y ha sido nombrado así, Shinkansen, en honor al tren bala japonés, y Shunko porque es originario de Salina Cruz, Oaxaca. Cada vagón de este tren representa un grupo diferente y somos ya 8 grupos sociales. Todos compartimos el mismo pensamiento de que no ganamos nada desde la queja o la crítica y trabajamos bajo la premisa de construir venciendo la pasividad, cambiando mentes y enseñando a nuestra gente para poder vivir en una mejor sociedad, y así ya lo hemos hecho durante varios años, impartiendo algunos cursos, algunas conferencias, programas de radio y algunas otras tantas actividades. ¿Podemos ir cambiando las diapositivas, por favor? Siguiente. Bueno, creo que hay un problemita ahí en
No, no la ves, Laura Karen, ya está cambiada. No veo que esté cambiada, pero bueno, continúo. Em, ya, siguiente. Ok. Después de esta introducción, pues entramos directo al tema de este bloque, sesgos y falacias. Y de manera muy práctica les puedo decir que un sesgo es un atajo mental, es una respuesta inmediata, reactiva y casi casi automática que genera nuestro cerebro ante alguna situación determinada y no siempre va a ser favorable. Por otro lado, una falacia es un sofisma o, en pocas palabras, una mentira disfrazada de verdad. Y muchas veces esto es muy bien creado con el propósito de confundir, de persuadir o de conseguir algunas cosas bajo engaños. Siguiente. El objetivo de esta plática va a ser conocer e identificar los sesgos y las falacias, que son muy aprovechados, por cierto, en los medios de comunicación y en la política para convencer y manipular. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Pues a través de algunos ejemplos y también aprender algunos antídotos para no caer en estas trampas. Siguiente. Vamos a ver los sesgos y falacias aplicados a los medios de comunicación y de manera general les puedo comentar que actualmente los medios de comunicación cobran mucha importancia y tienen mucha capacidad de influencia sobre la población y no por nada se les conoce como el cuarto poder del Estado. Siguiente. Vemos un listado de sesgos y falacias de los más comunes y aquellos que están resaltados en azul son los que vamos a ver con un poquito de detalle. Y bueno, tenemos primero el sesgo de sensacionalismo. Este sesgo es conocido también como amarillismo y consiste en captar la atención del público magnificando los hechos o haciéndolos más grandes de lo que son. Ejemplo, en algunas notas se aumenta el nivel deportivo de algunos equipos de fútbol o de la selección mexicana, y esto solamente para promover sus partidos, para promover la venta de entradas, para que la gente los vea y a veces hasta para distraer. El antídoto que tenemos aquí es ser objetivos, analizar la información con mera objetividad. Siguiente. Tenemos también el sesgo corporativo, que como su nombre lo dice, es ocupado por grandes empresas y que tienden a comunicar a veces cierta información que les beneficia a sí mismas y que les sea complaciente. Ejemplo, de manera muy conveniente en el noticiero de la noche, Azteca Noticias, perdón por el comercial, pero informan que fundaciones muy importantes de México como Grupo Salinas, pues apoya y se preocupa por los más necesitados, ¿no? ¿Qué antídoto tenemos aquí ante una situación así? Pues ser críticos con la información que recibimos, tener una opinión propia y no dejarnos llevar por lo que esta información nos promueve. Siguiente. Por último, tenemos una falacia, la falacia que se llama argumento ad nauseam, que nauseam significa en latín hasta el cansancio, hasta el hartazgo, y en pocas palabras significa que una mentira repetida 100 veces o muchas veces puede ser considerada como verdad. Ejemplo, pues durante la pandemia se puso muy de moda, salía mucha información que no siempre era verdadera y comentaban que el virus era una mezcla de un coronavirus y el virus que provoca el SIDA. Bueno, pues llegó hasta una nota en donde mucha gente la vio por medio de internet y después esto, pues ya con la investigación y con el paso del tiempo, pues fue desmentido, ¿no? Pero ¿qué antídoto tenemos? Pues no creer todo lo que nos dicen, tener diversas fuentes de información, acercarnos a algunas más confiables o verídicas. Y hasta aquí por mi tema, cedo la palabra al ingeniero Felipe Martínez Cruz. Muchas gracias, doctora Laura Karen. Pues como ya dijo
mi compañera, ese es mi nombre. Yo soy ingeniero electricista, originario del Estado de México, residente en Salina Cruz desde hace 12 años, y esos 12 años nos han permitido construir el Shunko Shinkansen mencionado. Entro en materia. Dentro de esos cursos que menciona la doctora Laura Karen, en 2022 analizamos la ciencia política y nos pusimos muy contentos porque esta ciencia obliga, establece que los gobiernos deben dedicar recursos para ayudar a los más pobres y también que deben de actuar con una total ética. Entonces dijimos, pues vamos muy bien, pero cuando nos encontramos el tema de las falacias y los sesgos, otra vez volvimos a la realidad porque sí encontramos muchos de ellos y por lo tanto mucha manipulación y engaño, como ya se ha dicho. Este es el catálogo para el campo político que me toca a mí explicar. Los que están en azul serán los que voy a exponer. El primer sesgo, y muy popular, es el sesgo halo. Halo quiere decir resplandor. Para nuestro caso sería imagen exterior del candidato. Entonces, a veces porque el candidato o la candidata son muy bien parecidos, pensamos que son honestos, capaces, competentes, y no siempre es así. Entonces, el antídoto pues es analizar, observar las características reales de algún candidato, algún político. El sesgo de la pasividad, que ayer lo abordamos con una conferencia completa, es un mal endémico en México y lo manifiestan las siguientes expresiones. ¿Por qué yo? Que lo haga otro, no me corresponde, es obligación del gobierno. Entonces, aplicado al campo político, en el caso de las elecciones, también vimos ayer que el 40% de los mexicanos con derecho a voto no lo hicieron. De ese tamaño es nuestra pasividad. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Crear conciencia, convencer de que nuestra participación es importante y que lo que suceda, pues va a ser resultado de lo que nosotros decidamos. Si no decidimos, pues estamos dejando la oportunidad que se vaya. La falacia que hemos preparado se llama el hombre de paja. El hombre de paja es una exageración de alguna afirmación de nuestro adversario en las negociaciones y a ese se le golpea como hombre de paja y con eso queremos o pretendemos disminuir el argumento del adversario. Se identifica muy bien cuando se está exagerando, y pongo este ejemplo. La persona 1 dice, creo que la contaminación de los ciudadanos contribuye al cambio climático. Y sí, así es, pero la persona 2 lo interpreta de esta manera. Entonces, ¿usted cree que los ciudadanos son directamente responsables del clima extremo, los huracanes y las sequías? Pues no se dijo eso. Y entonces se está queriendo pues arrinconar al adversario en un cierto diálogo, deformando la realidad. El antídoto, ver las cosas con objetividad, abrirse a las ideas ajenas en la justa dimensión de lo que se está diciendo. Pongo 2 ejemplos. Hace 5 años, Donald Trump expresó lo siguiente: los mexicanos están trayendo sus drogas, están trayendo su crimen, son violadores y algunos creo que son buenas personas. Entonces, cuando dice uno, pues está usando el sesgo, la muestra sesgada, que es con un pequeño de casos, un número pequeño de casos, se generaliza. En el caso 2, se está usando la falacia de verdades a medias, y en el caso 3, un sesgo muy usado, que es la aversión a la pérdida. Este sesgo se usa cuando un vendedor le dice al cliente, si no firma hoy, si no compra hoy, hoy se acaba la oferta. Entonces le está presionando para que decida y que la mente del comprador diga, no, pues me lo voy a perder. Está bien, lo compro. Y así Donald Trump está diciéndole, te van a arrebatar tus empleos, ponte listo, norteamericano, porque los mexicanos te van a dejar sin trabajo.
Otro ejemplo muy común en nuestros días son las energías limpias. Los inversionistas privados dicen, erróneamente, las plantas de CFE son viejas, caras y contaminantes. En lugar de decir que son 100 años de esfuerzo de un pueblo que ha invertido mucho dinero en esas instalaciones y que las tiene que usar. Y aquí están algunos números. El costo de las energías termoeléctricas, el 60% se debe al combustible, al gas, que por cierto es importado de Estados Unidos. Y las eólicas, que son las que defienden los inversionistas, pues tienen cero costo de combustible. ¿Cómo no van a ser económicos? ¿Cómo no van a ser baratos? ¿Verdad? Si el combustible lo reciben gratis de nuestro gobierno. Entonces, pues son mentiras ocultas, así disfrazadas, o verdades también disfrazadas, o irreales, ¿no? Conclusiones. Sesgos y falacias. Si ustedes consultan Wikipedia, por ejemplo, fácilmente van a encontrar 400. Muchísimos. Son cuestiones que tenemos grabadas en la mente. Cito rápidamente dos. La inmediatez. Queremos que las cosas sean inmediatas y no nos sentamos a analizar si nos conviene esperar y venga un beneficio mejor con unos 2, 3 días después, 2, 3 meses después. No, lo inmediato, eso es lo que nos atrae. Otro sesgo, el de la erudicidad. Creemos, después de 20 años en nuestro caso, que los demás van a saber lo mismo que nosotros y no les tenemos paciencia, no nos ubicamos en que ellos están empezando. Eso es muy común en muchas gentes que creen que lo que uno ha aprendido lo deben de saber todos. Todo esto en la información, en el comercio, en la política, se usa muchísimo y hay que estar alertas. Es posible que estemos comprando algo que no necesitamos o bien algo que no es lo que nos dijeron. Y también estemos dando nuestra confianza, nuestro voto a una persona que no lo merece. ¿Cuál es el antídoto? Pues ya se ha dicho repetidamente, parar, informarse, investigar, comprobar y decidir. Lo dijera Kaoru Ishikawa de esta manera: educación, educación y educación. Pues eso es todo, muchas gracias, quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por tan interesante propuesta y sobre todo la manera en la que le están abarcando. De igual forma, invito a las personas que están conectadas a levantar su mano en caso de hacer una pregunta a los ponentes de este momento. En lo que los compañeros conectados que desean levantar su mano, una pregunta que se han colocado en el chat es sobre igual forma, ¿qué retos se han enfrentado ustedes como creadores de contenido con las nuevas modalidades de receptor, ¿no? A partir de las nuevas características de los receptores, de los radioescuchas, ¿cuáles son los principales retos con los que se han enfrentado? No sé quién nos quiera contestar, si Laura o Felipe. Bueno, en mi caso, y de mi parte, durante los programas de radio, respecto a los receptores, pues creo que uno de los retos principales es saber los temas a tratar. Nosotros los temas que tratamos son para enseñar a nuestra gente y afortunadamente tenemos escuchas desde infantes hasta personas ya adultos mayores. Entonces yo creo que uno de los retos en los que yo me he enfrentado, pues hacer un tema que sea de interés para todo público, pero además desarrollarlo de una manera que sea entendible a todas las edades. Muchas gracias. ¿Algo más que quiera comentar, Felipe? Como respuesta está bien. Si hay alguna otra, con mucho gusto. Ya sería mi turno y si no, pues agradecer la atención.
Muchísimas gracias entonces por su participación a la radio activa La Voz del Mar de Oaxaca, México. Y bueno, quiero hacerles la invitación nuevamente para los que aún todavía no colocan sus nombres dentro del chat junto con su correo electrónico en el chat de esta sesión para que puedan recibir la constancia que se hará llegar a su correo en las siguientes semanas. Por otra parte, quiero hacer también la invitación para que posteriormente puedan ustedes consultar esta grabación de esta mesa de la mesa de la sala número 3, ya que el video de este evento lo encontrarán a partir del mes de noviembre por el canal de YouTube Congresos Radios Comunitarias, Facultad de Ciencias de la Comunicación, BUAP. Asimismo, bueno, tenemos dentro de nuestro chat, al inicio del mismo, lo que es un URL directo para que contesten la encuesta de satisfacción sobre el Congreso, lo cual solamente les tomará 1 minuto. Entonces, siendo la 1:11 y antes de concluir esta mesa, quiero hacer nuevamente la pregunta. ¿Se encuentra entre nosotros conectado la estación de radio Relax 104.5 FM de Ciudad de Nezahualcóyotl? Ok. Bueno, al parecer no van a haber tenido problemas de conectividad, pero entonces estaría dándole las gracias, estaríamos dando por terminada nuestra mesa de este congreso, no sin antes darle las gracias a cada uno de ustedes por haber compartido experiencias y conocimientos que seguramente están enriqueciendo nuestra vida profesional y personal. Para lo que entonces también les hago la cordial invitación a que continúen conectados y conectándose a las siguientes mesas. Como bien decía el maestro Mar Espinosa, tenemos otra a la 1:30 que estaría abriendo nuestro ponente Luis Álvarez, y seguir y dando seguimiento en nuestras redes sociales a este 5º Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2024. Se despide la doctora Cecilia de Loya Robledo y seguimos en contacto. Hasta luego.